Bienvenidos y bienvenidas con ustedes. Rescate Hepatorrenal. El objetivo quirúrgico es extraer un órgano en buen estado de un paciente vivo o cadavérico y ayudar a la preservación del órgano en el momento de la extracción. ¿Qué es el rescate de riñón? Es la técnica de remoción o extracción de uno de los dos riñones de un paciente vivo o cadavérico que se encuentre en buen estado para ser trasplantados a un receptor que necesite de ello. Continúo diciéndoles que el rescate de hígado es la extracción de uno de los lóbulos del hígado en caso de los pacientes donadores vivos para ser implantado en el receptor. Ya que es un órgano que se regenera, el donante vivo no tendrá mayor complicación. Esta extracción también puede ser de un donante cadavérico, y en este caso, la remoción o extracción del órgano será total, siempre siguiendo los parámetros y evaluando anteriormente el órgano. El riñón es un órgano par que se ubica en la región retroperitoneal, entre el nivel de la 12ª vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Su aspecto normal se asemeja a un frijol de gran tamaño. El riñón derecho se ubica en posición más baja al ser desplazado por el hígado. La unidad funcional del riñón es la nefrona, de las cuales hay aproximadamente 1 millón por cada riñón. En un corte frontal del riñón podemos observar dos elementos. Uno es el seno renal, que es la cavidad del riñón que se forma a continuación del hilio renal. Contiene las arterias y venas renales, segmentarias e interlobulares, los ramos nerviosos principales del plexo renal y las vías urinarias intrarrenales. El 2 es el parénquima renal, es la parte del riñón que asegura sus funciones. Está constituido por las nefronas, cada una con una porción en la corteza y otra en la médula renal. La corteza renal es la zona del parénquima situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximadamente de 1 centímetro. Los riñones eliminan de las riñones producen orines desechos de los uréteres a la vejiga urinaria y de una peritorrentis. La cara supermedia de las arterias urinarias está en contacto con una glándula suprarrenal. El sistema vascular del riñón inicia con la arteria renal, que da lugar a una serie de arterias segmentarias, anteriores, posteriores, superiores e inferiores, y de quienes emergen las arterias interlobulares, de ellas las arterias arcuatos paralelas a la superficie del riñón, continuándose con las arterias interlobulares, quienes van a suplir a cada uno de los glomérulos por intermedio de las arteriolas aferentes. El sistema venoso se inicia con los vasos rectos ascendentes, quienes drenan a las venas interlobulares, arcuatas, interlobulares, y finalmente a la vena renal. La principal inervación eferente del riñón es vasomotora, con nervios autónomos que inervan las arteriolas aferentes y eferentes. El plexo nervioso renal recibe fibras de los nervios esplácnicos abdominal pélvicos, en especial del himo, los nervios de la porción abdominal de los uréteres de los plexos renal, aórtico abdominal e hipogástrico superior. Las fibras aferentes viscerales conducen sensaciones dolorosas, como por ejemplo la que se produce por una obstrucción. Siguen las fibras simpáticas en sentido retrógrado hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos medulares, T11 a L2. La rica inervación de las glándulas suprarrenales proceden del plexo celíaco y de los nervios esplácnicos abdominopélvicos.
Anatomía hepática. El hígado normal es de color marrón y presenta una superficie externa lisa. Tiene un peso aproximadamente de 1.400 gramos en las mujeres y 1.800 gramos en los hombres. El hígado se divide en 8 segmentos funcionales independientes. Cada segmento presenta su propio pedúnculo portal, formado por una rama arterial hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Y aparte está la rama venosa hepática que lleva el flujo de salida. Los segmentos se enumeran en el sentido de las agujas del reloj. La vena porta está formada por la unión de las venas esplénica y mesentérica superior, ya que la vena mesentérica inferior drena de la vena esplénica en la mayoría de los casos. La arteria hepática común es una rama del tronco celíaco, junto con las arterias esplénica y gástrica izquierda. El hígado recibe nervios del plexo celíaco, de los nervios vago izquierdo y derecho, y también del frénico derecho, por medio del plexo diafragmático. El aporte nervioso también le viene del plexo celíaco que inerva el hepático, mezcla de fibras simpáticas y parasimpáticas. A continuación, la fisiopatología. Indicaciones para riñón e hígado. El paciente debe haber sido declarado médicamente con muerte cerebral o encefálica. Valoración de antecedentes clínicos que contraindiquen el rescate. Para los donantes cadavéricos, las indicaciones son que si es posible, antes de fallecer hayan informado a sus familiares la voluntad de ser donante. En tal caso, que la persona no haya estipulado, pero los familiares estén de acuerdo con realizar la donación y proceder a realizar la resección de hígado o riñón, o en muchos de los casos, los dos órganos juntos. Para los pacientes vivos que deseen donar alguno de estos órganos, deben pasar por una serie de exámenes médicos para saber que tanto el hígado como el riñón están en buen estado, tales como análisis de sangre, orina, pruebas de imágenes y demás exploraciones, y así saber si son compatibles para realizar el rescate. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Ser compatible con el receptor y grupo de antígenos leucocitarios humano, muy importante para la selección de hermanos HLA idénticos. Recibir por medio del médico que va a realizar el rescate la información correspondiente sobre los riesgos de este procedimiento. Contraindicaciones para ser donante de riñón e hígado. Talla, ancho del tórax y peso. Cada 10 centímetros de disminución de la altura del donante en relación a su posible receptor aumenta el riesgo de pérdida del injerto. Raza. Los hígados de donantes afroamericanos e hispanos tienen aproximadamente 21.5% menos 30% más de riesgo de fracaso del injerto a un año en comparación con los donantes blancos. Edad. El donante no debe ser mayor de 70 años y en caso de que sea mayor de 70 años, el donante no debe tener ningún otro factor de riesgo asociado. Se debe tener en cuenta varios factores, ya que no todos los órganos son compatibles con el receptor. Y aparte de eso, se debe tener en cuenta la historia clínica del paciente, el cual se le realizará la resección del órgano, ya que no puede tener ni haber tenido ninguna de las siguientes enfermedades: infección VIH, neoplasia activa, arterioesclerosis generalizada, psicosis no controlada, afectación grave no controlada de varios órganos vitales, patología pulmonar grave. Otras contraindicaciones parciales son que si el paciente tuvo o tiene antecedentes de drogadicción, alcoholismo, patologías cardiovasculares, enfermedades coronarias, accidentes vasculares previos, alteraciones de la coagulación, anomalías en las vías urinarias, cáncer o infecciones activas que pongan en riesgo la vida del donante. Estas son contraindicaciones que no permitirán efectuar correctamente el rescate, ya que pueden afectar tanto al donador como al receptor. Técnica quirúrgica, rescate hepático en paciente vivo.
Se ubica al paciente de cúbito supino con mesa de cirugía derecha. Se realiza asepsia y antisepsia del paciente desde la apófisis sifoide, pasando por el reborde costal, la línea axilar media hasta la parte superior del ombligo y subiendo por la línea media abdominal. Se realiza una incisión subcostal bilateral con prolongación en la línea media superior con bisturí mango 4 hoja 20. Se realiza la apertura del tejido celular subcutáneo con electrobisturí hasta la línea blanca, haciendo un ojal con disección con garra. Se pinza con Kelly o Rochester y se amplía con Metzenbaum hacia arriba y hacia abajo. Se realiza una disección de los músculos rectos con disección Roma. Se realiza la apertura del peritoneo y se tracciona con 2 Kelly. Se corta con tijera de Metzenbaum y se moviliza el hígado cortando las inserciones ligamentosas, tales como ligamento redondo, falciforme, triangular y coronario. Estos ligamentos pueden sangrar bastante, por ello vamos a utilizar la técnica de clampear con pinza Rochester, cortar con tijera de Metzenbaum o electrobisturí, como lo prefiere el cirujano, y se liga con seda precortada 2 ceros. Pero la técnica más utilizada, ya que es una cirugía que necesita de todos los instrumentos más avanzados, es utilizar el bisturí armónico o bipolar avanzado, el cual corta y coagula correctamente. Se continúa con la disección del hilio hepático, lo cual permite identificar las ramas de la arteria hepática, vena porta y sistema de conductos biliares. Para dejarlas reparadas, esto se realiza con las asas de silicón. Se ocluyen por separado. Al girar el hígado es posible aislar las venas hepáticas en su unión con la vena cava inferior y ligar esto primero clampeando con una pinza de ángulo recto o mister. Se corta con una tijera de Metzenbaum y se liga con seda precortada calibre 2 ceros. Se corta la cúpula de Gleason con electrobisturí. Se diseca el parénquima hepático con un bipolar avanzado hasta identificar cada conducto y vaso. Se completa su disección por encima de las venas renales. La remoción del hígado se puede efectuar incluyendo la vena cava, si así se desea. En el caso de que se incluya la vena cava, se interrumpe completamente el retorno venoso durante el clampeo. Esto puede no ser tolerado por algunos pacientes y se debe recurrir a conectar una bomba venosa para permitir el retorno sanguíneo al espacio de la cava superior. Para evitar esto, se ha desarrollado una técnica llamada piggyback, en la que se practica el ligamento de las venas suprahepáticas accesorias, que permite efectuar la hepatectomía sin clampeo de la vena cava. En este caso, tenemos que estar pendientes de controlar simultáneamente el hilio hepático, ya que puede suceder un accidente hemorrágico. Se diseca la vía biliar, se liga y se selecciona la arteria hepática, que se liga y se divide, y por último se diseca la vena porta. Todo esto debe liberarse cuidadosamente sin causar ningún daño, eliminando el tejido linfático o fibroso circundante. Una vez completada la disección, se liga la vena porta proximal al hígado y se le ocluye con un clamp ilíaco mediante de poca angulación. Luego a esto se realiza el clampeo de la vena cava suprahepática e infrahepática con el clamp de Sherman por parte del diafragma y se procede a la sección de primer lugar en las venas suprahepáticas a vena cava y después de la vena porta, completando así la hepatectomía. El rescate renal vía laparoscópica. Se posiciona al paciente en decúbito lateral. Realizamos el neumoperitoneo funcionando con una aguja de Beres en posición subcostal o en la fosa ilíaca e insuflamos hasta una presión de 15 milímetros de mercurio. El primer trocar para la óptica de 30 grados se coloca en posición pararectal y paraumbilical. Los trocares adicionales van en posición subcostal y fosa ilíaca en la línea media clavicular. En el lado derecho se coloca un trocar en el epigastrio para desplazar el hígado con una pinza que se sujeta a la pared muscular superior. En ambos lados se coloca un trocar de 5 milímetros en el flanco para que el ayudante sujete el polo inferior del riñón durante toda la disección del pedículo.
creando un plano entre la cara anterior renal y maniobra de coche en el lado derecho. Desplazamiento del paquete esclénico pancreático en el lado izquierdo. Se separa y se corta el uréter y los vasos sanguíneos que irrigan el riñón para así poder extraer el mismo. Se fija un dren intraabdominal, se hace el cierre de las incisiones con grapas de metal. ¿Estás cansado? Pues aún no termina. En los insumos encontraremos el instrumental, equipo de laparotomía, mango de bisturí número 7 y número 4, tijera de material, tijera de tejido mediana, tijera de tejido larga, disecciones con garra medianas, disecciones sin garra medianas, disección rusa mediana, disección rusa larga, separadores de Farabeu, pinza de campo, pinza Kelly Hudson, pinza Rochester, pinza Alice, pinza cístico, pinza Mister, pinza Babcock, pinza Pennington, pinza Foster, portaagujas, separador, Balfour, valvas cortas intercambiables del separador abdominal, valvas del separador abdominal, valva maleable ancha, valva maleable angosta, separadores Diver angostos, separadores Diver anchos, cánula de Yankauer con oliva, cubeta. Seguimos con el equipo de arteria. Disecciones vasculares cortas, disecciones vasculares medianas, disecciones vasculares largas, disecciones Hudson con garra, disecciones Hudson sin garra, clamp de Satinsky grande, clamp de Satinsky pequeño, clamp bulldog curvo, clamp bulldog recto, tijera de bola, tijera fina, tijera de material, tijera de pot, portaaguja, mango dorado, portaaguja, mango dorado mediano, separador de vena, cánulas Frazier número 6 y 11, cubeta. Seguimos con el equipo de colela. Cánula de 5 milímetros metálica con tornillo, pinza extractora burra, pala monopolar, mangos Wolf sin ratchet, insertos de Grasper, insertos de tijera, insertos de Maryland, mango Wolf con botón negro, cubeta perforada plástica con tapa, pinza Ligaclick. Equipo hepatobiliar y de trasplante. Tijera de tejido fina, portaagujas mango dorado pequeño, portaagujas mango dorado mediano, portaagujas mango dorado grande, pinza Kelly Hudson curva mediana, pinza Kelly Hudson curva larga, pinza cístico corta, pinza cístico mediana, pinza cístico larga, pinza mixter mediana, pinza mixter larga, clamp de aorta de 90, clamp de aorta curva, contenedor con tapa perforada. Sobre las suturas que se necesitan para este procedimiento. Polipropileno, 2 ceros, aguja de medio círculo redonda de 26 milímetros para cierre de piel. Polidioxanona, aguja de 1 a 4 ceros, medio círculo redonda, 26 milímetros o 70 milímetros, tejido celular subcutáneo, músculos y órganos. Ácido poliglicólico, 3 ceros, aguja de medio círculo redonda, 26 milímetros, cierre del peritoneo. Seda, 3 ceros, aguja de medio círculo usada de 26 milímetros, plano mucomuscular. Ácido poliglicólico, 3 ceros, aguja de medio círculo redonda, 26 milímetros para cierre de fascia. Seda, 2 ceros sin aguja, para ligaduras. Polipropileno, 3 a 4 ceros, aguja de medio círculo de 26 milímetros o 70 milímetros. Seda, 2 ceros, 3 octavos, círculo cortante. Comentaré cuáles son los insumos médico-quirúrgicos a utilizar. Hoja para bisturí número 20, mascarilla de alta eficiencia de filtrado N95, paquete de gasas, compresas estériles, cloruro de sodio al 0.9%, suturas, guantes estériles, guantes de manejo, caucho de succión, catéter intravenoso calibre 18. Medicamentos. Ciclosporina. Se usa para prevenir el rechazo al trasplante, solución de inhibidor. Custodiol.
Se usa para la conservación de riñón, hígado, páncreas y corazón. Viaspan. Almacenamiento en frío, preservación de órganos. Solución de Collins. Solución de preservación de riñón, profundido en solución de Eurocolins y mantenido a 4 grados centígrados. Puede conservarse durante 30 horas. Solución de Viscosin. Solución de preservación. Solución HTK. Solución de preservación. Heparina. Prevenir la formación de coágulos en los catéteres intravenosos. Enoxaparina. Prevenir la trombosis venosa profunda. Cloruro de sodio. Mantiene hidratado al paciente mientras se realiza la intervención quirúrgica. Recomendaciones para el instrumentador. Planificar siempre antes de la cirugía los equipos que posiblemente necesitaremos. Insumos médico-quirúrgicos y suturas. Esto para estar prevenidos por si alguna complicación se presenta. Ser responsable y siempre llegar con tiempo de anticipación para alistar todo lo necesario, como la mesa de mayo y mesa de reserva, para que la cirugía no se atrase y poder realizar la pausa quirúrgica antes de iniciar, ya que esto nos ayuda a verificar que todo esté correctamente. Verificar siempre, antes de la cirugía, la historia clínica del paciente para estar al tanto de la cirugía que se le realizará, en este caso, qué segmentos o sectores se le extraerán al paciente. Siempre antes de preparar nuestra mesa, tener en cuenta que los equipos lleguen correctamente sellados y que hayan cumplido a la perfección su ciclo de esterilización. Siempre se deben revisar muy bien los implementos a usar para evitar una infección. Es muy importante tener en cuenta y llevar un conteo de todos los insumos, pinzas, compresas, torondas que presentaremos al cirujano a la hora del abordaje quirúrgico. Así evitaremos que se forme el desorden y que haya alguna complicación e infección después de terminar la cirugía. Es importante que al estar en el sitio operatorio estemos muy atentos y siempre un paso adelante del cirujano con los instrumentos que pedirá o suturas que utilizará. Asistir con gran responsabilidad a la cirugía en la que se encuentra y enfocarse principalmente en la seguridad del paciente desde que inicia la cirugía hasta que finaliza. Verificar que todo el equipo quirúrgico se haya hecho el previo lavado de manos, que debe durar no menos de 5 minutos, y que nadie contamine los campos estériles ya que se encuentran en el sitio operatorio. Por la noche salen bichos de todas clases. Furcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas. Tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta historia. Es jueves 18 de febrero, posturno. El caso de un hombre con disparos, pero no es su turno. Paciente con enfractomía izquierda, pensando en su futuro, y una bala en el riñón que de dolor grita con apuro. Lo carga un hombre sin habla, en la garganta un nudo. Su hermano mayor llamado Arturo, por él da la vida, no lo pensaré un segundo. Horas y minutos esperando al doctor Facundo. Necesitamos un riñón, dice con apuro. La bala chiquito letal, cual cianuro. Blanco se le ve a Arturo. Doy el mío, grita temblando, pero muy seguro. Quirófano 31, región retroperitoneal entre el nivel de la 12ª vértebra torácica y la 3ª vértebra lumbar. Elimina de su torrente sanguíneo sal y desecho sin parar. Arturo compatible para trasplantar el riñón a su hermano en otra cama del mismo hospital. Vía laparoscópica técnica utilizar tras el acceso a la cavidad intraperitoneal con 4 puertos. Iniciar presión intraabdominal, movilización y retracción medial del colon descendente a la par. El uréter identificar y diseccionar, tensar el pedículo vascular, su disección facilitar, logrando liberación de la cara posterior renal, separando y cortando los vasos sanguíneos que irrigan para extirpar, dejando un drenaje intraabdominal sin ninguna lesión o complicación ocasional.
Ajá, yao. Se cierra con puntos de sutura y grapa la intuición al terminar. La noción del tiempo en la operación se pierde y no parece acabar. Giro de 360 grados en la sala y el paciente logra reaccionar. De la vida a la muerte hay un hilo sin imaginar en esta ocasión. El hermano Arturo no será boom bap, por arte de magia se logra salvar. Yao. Primero que todo, agradecimiento a Dios, instrumentadores, doctores y enfermeros, que día a día lucha por salvar vidas, sin importar la cuestión ni el color, por su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y valor, por horas y horas de tensión, por batallas ganadas sin recibir una condecoración, una por ellos por lo que son, una por ellos por su profesión. Ajá, yao. Sí. Les presentamos, por último, algunas de nuestras referencias bibliográficas. Espero hayan disfrutado de esta intervención quirúrgica. Ahora sí, a reírnos un poco. Di la vida por mí. No.